Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho La Cuestión. Oh, lo, oh, lo, yo escucho La Cuestión. Oh, lo, oh, lo, yo escucho La Cuestión. Vamos a hacer contacto en este momento con el doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, queridas amigas, Diana, Patricia. Estamos aquí para servirle a ustedes y a toda esa vasta red de oyentes. Bueno, doctor, gracias. Vamos a empezar por lo más actual. Hoy el Ministerio de Salud Pública ha confirmado que ya unas 354,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 han caducado. La reacción del Colegio Médico Dominicano ante esta situación. Nosotros, en primer lugar, hay que admitir que el hecho de comprar vacuna y en gran cantidad, cerca de unos 25 millones, fue un acierto del gobierno dominicano. Eso nos permitió en las primeras semanas de la pandemia colocarnos dentro de los primeros lugares dentro del continente americano. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, la estrategia comunicacional, y yo no soy periodista ni comunicador estratega, pero uno aprende algo en estas lides. Parece que la estrategia comunicacional fue perdiendo espacio. Las personas, los dominicanos fuimos perdiendo interés y confianza. Mientras eso acontecía, los antivacunas fueron ganando espacio. El gobierno no fue capaz de vertebrar una comunicación más efectiva. Y es aquí que al día de hoy apenas tenemos unos 2.150.000 vacunados con una tercera dosis. Y la vacunación de los niños se está realizando, pero uno sabe que va muy por detrás de las expectativas que se tenían. Ante esa circunstancia es obvio que muchas vacunas se perdieron y otras están por perderse. En marzo no nos parece que a estas alturas la gente vayan de buenas a primeras a concurrir raudamente a los centros de vacunación y nos luce que se van a seguir perdiendo vacunas. Y es lamentable. Porque eso es parte de nuestros esfuerzos, de nuestro dinero. Eso no es dinero del gobierno, es un dinero del pueblo dominicano, claro, que se pagó o que se va a pagar. Entonces, doctor, falló la comunicación. No hay duda, porque las estrategias comunicacionales son las que mueven en los actuales tiempos a las que concitan en la psiquis de la persona, en la subjetividad, a asumir patrones de conductas. Fíjese que el dominicano, independientemente del discurso de Abinader, siguió usando mascarilla. Obviamente que detrás de eso hubo una comunicación muy efectiva, que la gente la asumió como ya parte de su cultura. Pero con las vacunas, no hay antimascarilla, lo que hay es mucho antivacuna. Y parece que en ese sentido sí nos ganaron la batalla. En el caso de la vacunación de los niños, doctor, que se anunció que empezaría en los colegios, de hecho ha iniciado en varias escuelas, ya con niños a los que los padres han dado la autorización, pero no se ve que esto se esté haciendo de manera masiva, o sea, no se ve como un operativo masivo. Sí, es así. Todavía los padres siguen moviéndose entre el temor y la desconfianza. Independientemente del empuje que recibió en el mes pasado, cuando el Gabinete de Salud nos reunió a muchos, independientemente de que la Asociación Dominicana de Profesores conminó a que se actuara en consecuencia, es decir, con las vacunas, la Sociedad de Pediatría no está ocurriendo así en el escenario de los hechos. La verdad es que la tasa de vacunación va muy pero muy lenta. Creo que todavía a más de una semana, yo no creo que lleguemos a los 100,000 y creo que estoy siendo un poco generoso. Porque la verdad es que la vacunación en niños no se está haciendo
de acuerdo a las expectativas que se tenían, y eso es delicado, porque los niños van a ser entonces el segmento más vulnerable. El Omicron contagió casi el 50% de la población y los inmunizó. Y a eso le sumamos cerca de 7 millones con una vacuna y cerca de 6 millones con 2 vacunas, lo que van a quedar en condiciones de mayor fragilidad desde el punto de vista inmunitario son los niños que ni se enfermaron mucho de Omicron ni fueron vacunados. Entonces me preocupa, en verdad me preocupa esa situación y sigo insistiendo en que el gobierno está a tiempo, por lo menos con los niños, sobre todo los escolares, que son cerca de, no recuerdo si es 1,5 millones o 2,300,000. Puede, está tiempo todavía de concitar entusiasmo en las madres, y eso es con orientación y educación, y es a través de los espacios de comunicación virtuales. Correcto. Eso es así. Entonces, pero no vemos una línea en ese sentido por parte del gobierno. Parece que desde el punto de vista comunicacional no anda bien el gobierno, no anda bien. No, por lo menos lo que tiene que ver con salud. Sí, los Ahora, mensajes doctor, lucen dispersos. sí. Doctor, cuando vino esta ola de Omicron, que ya afortunadamente hemos superado, todos los indicadores dicen que así es, que ya se pasó el pico de la pandemia, disminuyeron los contagios y todo lo demás. Pero cuando estaba empezando la ola, usted hizo un reclamo de que se eliminara esa resolución que mandaba hacer primero una prueba de antígenos para que los seguros aprobaran la PCR. Pasó toda la ola de Omicron. El presidente incluso dijo que le había pedido al gabinete de salud que revisaran eso y no lo quitaron. Lo grande es que el presidente me llamó y yo le dije, presidente, quite esa resolución. Esa resolución aumenta la carga económica de la gente pobre, de la clase media. Se lo dije, es la resolución 237-21 del mes de abril del año pasado. Definitivamente, este es un gobierno, y no lo quise decir, pero hace mucha causa común con los negocios de salud. Porque esta ley de seguridad social es una ley para los negocios, no una ley para los derechos. Entonces, ¿qué le costaba el gobierno quitar esa resolución si a fin de cuentas iba a distribuir las pruebas en farmacias y podía producir, vuelvo a la comunicación, líneas comunicacionales en donde se orientaba a las personas a ir con su tirilla a los hospitales, a las clínicas, a las UNAPs, unidades de atención primaria, pero no se hizo nada. Los laboratorios siguen cobrando a 4,000, ahí sigue la resolución, nunca se quitó. Aquí estamos en un estado de indefensión, en un estado de orfandad. Aquí no hay desde el Estado quien realmente nos defienda, y se sigue haciendo causa común con los negocios de salud. Así no se puede. Así no se puede. Peor nosotros es, todavía insistiendo. sí, y lo peor es, doctor, que tampoco hay nadie en la oposición política. Es decir, esos grupos que se disputan el poder y que ya se están preparando para la contienda electoral, nadie habla de eso tampoco en ese espacio. Aquí quienes se mueven son precisamente ustedes, los comunicadores. Los comunicadores son los que mueven la opinión pública, y no debiera ser en una sociedad donde las instituciones funcionen ocurrir eso, porque los comunicadores ciertamente ayudan mucho, pero no debieran de motorizar los reclamos que a fin de cuentas son responsabilidad de los partidos políticos, de quienes hacen política. En este caso sería política de salud, pero definitivamente, tal como dice usted, no les interesa, salvo los movimientos y los partidos pequeños. Pero los grandes partidos, no, están en otro tipo de dinámica, la dinámica del proselitismo, que aquí arranca el 17 de mayo de cada 4 años. No le importa la salud de la gente, no mueven a sus instancias, por ejemplo, los diputados, los senadores. No, porque además esas personas están en otro tipo de cosas. Es la calidad social y humana, con muy honrosas excepciones, de quienes ocupan esas curules, lo que se motivan en algún momento, pero
No, El ni, liderazgo mire, político y el liderazgo senatorial, definitivamente no está en eso. No está en eso. o hay hasta un defensor del pueblo, pero tampoco por ahí viene Tampoco, nada yo no sé qué es que lo que hable, deciden en el momento, no, para nada. Para nada. nada, Le dije, estamos en la más abyecta orfandad indefensos. de quien nos defienda. Así es, en términos sanitarios. Por eso el colegio médico, de cuando en cuando, tiene que asumir también ese rol. Somos asesores del Estado en materia de salud, pero también creemos que este pueblo hay que acompañarlo en sus reclamos más sentidos por tener una salud, sobre todo, más digna. Más digna. Así es. Bueno, a propósito de esa defensa de los afiliados, de los pacientes, doctor, en estos días la CISALRIL ha tenido que recordar que no se puede cobrar depósitos, recordarle a las clínicas privadas que no se puede cobrar depósitos para ingresar, admitir a pacientes en sus instalaciones. Una práctica que la hemos visto muchas veces, que se ha denunciado un montón de veces, que para que te ingresen un paciente crítico tienes que depositar 200,000 pesos, 100,000 pesos. De hecho, con el COVID se vio bastante también en centros privados. Su reacción sobre este recordatorio que hace la CISALRIL y si lo que se debería estar es tomando acción ya. Yo pienso que es una situación compleja. ¿Sabe por qué? Yo he trabajado en clínicas privadas y hay personas que se ingresan y al final son las administradoras de riesgo de la salud quienes se encargan de hacer lo que se llaman glosas. Las glosas son desmenuzar el récord y, para decirlo en un lenguaje más coloquial, no cubrir esos servicios porque le falta cualquier cosa. Entonces ahí tiene el centro que cubrir esos gastos. En tanto negocio, como lo he dicho, tanto negocio que es la salud en República Dominicana, existe, diríamos, un toma y jala entre las ARS y los grandes negocios de salud que son las clínicas, porque también son otros negocios. Sí. Sucede que a veces se ingresan pacientes en condiciones graves, consumen grandes cantidades de recursos y las ARS se niegan a pagarlo. Sí. Una manera de cubrirse de esa situación es que la gente termine de pagar o la gente pague Sí. ¿cómo se le llama? Una cantidad de dinero antes de ser ingresada. Yo no creo que eso sea correcto, pero tampoco Claro. creo que la clínica debe de cargar con gastos a veces muy onerosos, en lo cual ha incurrido una determinada persona, porque las clínicas no son precisamente centros de filantropía. El doctor Emmanuel Equia Guerrero, que merece todo mi respeto y admiración, proponía la creación de un fondo. Ahora bien, ¿de dónde provendrán los recursos? ¿De las cápitas que pagan las personas? Yo no lo creo. Las administradoras de riesgo de la salud, y pongo el dedo en la llaga, generan recursos tan cuantiosos que rayan en lo obsceno. Durante la pandemia se ganaron casi 7,000 millones de pesos y siguen generando centenares de miles de millones de pesos. Yo pienso, su nombre lo dice etimológicamente, yo administro riesgo, pues administraselo a esas personas que llegan ahí y no se las dificulte, porque ¿cuál es el papel de la... Ustedes han pasado todo por ese trance, a veces macabro, de las ARS. Primero no te toman el teléfono cuando tú llamas, que llega con una emergencia, y para todo es una dificultad tal, parece que accionan para negarte salud y no para cubrirte salud. Entonces, que sea el gobierno quien conmine a esas instituciones a resolver esa situación, que no sea el paciente, porque si se lo dejan a un fondo, se lo van a sacar a las personas de la cápita que pagan cada mes de su salario, ese 3.40% que pagan cada dominicano que labora en el sistema contributivo, que no sea ese, porque bastante ya cargado que anda, y con una inflación que ya ronda los 2 dígitos y acumulada de 12 años de 36%, la clase media ya no puede definitivamente pagar más, no puede.
El Y cuando usted problema dice, sí, cuando usted dice el gobierno tiene por lo menos es dos el mecanismos. rector, es el rector Claro, y el árbitro, y el que está ahí para garantizar el equilibrio, que Claro no que seamos los pacientes los que carguemos con todo el peso cuando no es lo que se supone que sea el sistema. Entonces, hay unas entidades, está la DIDA, está CISALRIL, pero doctor se queja de que cuando llama a esas entidades no encuentra defensa. porque hay una rectoría débil, por omisión o por comisión. El Estado no ha querido asumir. Yo pertenecí y ahora de nuevo vuelvo a pertenecer en calidad de presidente del Colegio Médico del Consejo Nacional de la Seguridad Social y definitivamente eso anda al paso que deciden los representantes del sector financiero. Ahí el representante del sector salud, usted lo ve chiquititico en un sofá grande que más chiquito no se puede ver, escondido. Y ahí usted ve a los nosotros no tenemos voz, pero no tenemos voto. Y a los representantes del sector financiero, del empresariado y a unos sindicalistas, entre comillas, haciendo causa común. Para nada se les afecta, pero para nada nadie los llama a capítulo. En fin, a fin de cuentas, pienso un problema que tiene que resolverse, no lo tiene ni lo va a resolver, ni lo puede resolver el usuario, porque ya no puede cargar con más, bastante caro que están los medicamentos, bastante difícil que se la ponen a la gente con las recetas, se la ponen difícil, a veces tú pones 7 de febrero y si se te olvidó el palito que lleva el 7, ya no te queda la receta. Por un rabito. Si alguien por equivocación pone Patricia con ese, no le da la receta. No. O si Y a entonces, Diana, si al médico se le va y pone Dianas, te equivocaste y no te la dan. Entonces, y entonces uno ve el contraste, doctor, de las enormes ganancias que tienen estos intermediarios, que son las aseguradoras de riesgos de salud. No creo que son ellos los que están llamados a cubrir ese fondo del que habla, porque la intención es excelente, la del doctor Guerrero, pero ¿quién va a poner ese fondo? Ese fondo debe de salir de quienes ganan mucho. Sí, pero y eso es lo que debería quedar claro. Eso es lo que debería quedar claro, doctor. O vamos a quitárselo a las AFP. Óigame, que más dinero no le pueden quitar a los pensionados que tienen ahí, por todo le quitan. Por cuidarte lo tuyo te quitan y hasta para entregártelo te lo quitan. Señores, aquí lo que pueden son los que tienen que pagar esta crisis, pero no la clase media. Es lo que yo entiendo y creo. Doctor, finalmente, hace unos días lo vimos a usted acompañando en una huelga al personal de salud de la maternidad de Los Minas por retrasos en los pagos, pero días anteriores también vimos, bueno, unas escenas que la verdad fueron bochornosas de esas largas filas que le hicieron hacer al personal médico, donde se pasaron unos por encima de otros para buscar sus cheques, para los cobros. ¿Se resolvió la situación ya de los retrasos en los pagos, doctor? Bueno, hoy estamos a 23, quedan 2 días para cobrar. A mí no me gusta de hacer paro ni nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque se afectan los que van a los hospitales. Y uno termina golpeando sin querer a ellos. Yo, en el 2010 yo fui presidente y le logramos quitar al doctor Leonel Fernández un 30%. No le hizo una sola huelga, porque esta huelga tú se la haces a los de abajo. Pero uno dice, ¿qué tan injundioso tú necesitas ser para saber que un médico con un salario miserable de 50,000 o 49,000 pesos, tú tienes que pagarle cada 25? Porque la tarjeta te hacen corte. Las empresas a las cuales tú le has cogido un vehículo, le has cogido un inmueble o un electrodoméstico, tú comienzas a pagar mora, en fin. Pero ahora, en el Servicio Nacional de Salud le han tomado el gusto a la práctica deleznable de estarle pagando al personal 5 y hasta 10 días. Eso le genera a la gente, por ejemplo a las enfermeras, que lo que cobran son salarios de 20,000, de 15,000. Eso le genera unos contratiempos porque la comienza a llamar el casero. Le cortan la luz.
la escuela, los que tienen niños en escuelas de barrio o en Sánchez. Entonces tú te dices, pero ¿por qué se le paga tan tarde? Entonces estas humillaciones, como dice usted, estos tumultos que se vieron en el mes de diciembre, de que pagando por no, que era humillante, indigno. Entonces nosotros estamos haciendo la advertencia, que no se vuelva a presentar eso. Yo, el día pasado, yo no sé qué es lo que busca este gobierno con este ensañamiento contra a lo que alguna vez nos llamaron héroes. Parece que estos héroes hay que maltratarlos para que seamos héroes o suerte de nazarenos en suplicio, porque es un calvario lo que nos ponen a pasar. Nos pagan tarde, nos ponen a hacer fila para que cobremos por nómina. En fin, nos quieren pegar unos impuestos que incluyan pagos retrospectivamente, porque también estuvimos en impuestos internos. Sí, ese fue otro de los, ese fue otro de los temas de estos días. Yo te lo digo, esto es terrible. Todo eso es que mantiene al colegio médico a veces, sin uno querer, con el fusil en ristre, preparado para la lucha, porque es que no le dejan a uno otro espacio decente, otro espacio civilizado para uno hacer reclamos y que esos reclamos sean atendidos. Tiene uno que presionar con un paro o rueda de prensa para que te puedan escuchar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctor Senencaba, por esta... Como siempre, muy honrado de estar aquí. Muchísimas gracias. Era el doctor Senencaba, presidente del Colegio Médico Dominicano. Yo escucho la cuestión. Yo escucho la cuestión.